Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Antes de empezar, la verdad que quiero decirle que tengo una duda, porque escuchando al senador Burlich y al senador De Angelis, mi duda es si yo vivo en otro país o la provincia de La Pampa no pertenece a la Argentina, porque nosotros estamos viviendo una situación que no tiene nada que ver con lo que ellos nos han planteado. Y la verdad que estoy extrañada de que gente experimentada, que se dedica a la política, pueda tener una mirada como la que ellos han manifestado. Yo entiendo que la importancia que tiene para el Ejecutivo la sanción de un presupuesto. Lo digo porque pertenezco a un proyecto político que ha sido gobierno en mi provincia desde el retorno de la democracia y sé de la importancia de contar con una ley de presupuesto aprobada por el Parlamento. Pero también sé que esa ley tiene que estar precedida por un debate superador, un debate donde se escuche la problemática de cada sector y se atiendan las necesidades y las dificultades de cada provincia. No podemos admitir de ninguna manera un presupuesto que prevé un recorte total de 475.000 millones de pesos, porque la verdad es que estamos frente a una hecatombe política, por no decir, como alguien dijo en algún momento, ante un mamarracho. No soy una especialista de la economía, yo vengo de las letras, confío en las compañeras y los compañeros que han hecho un exhaustivo análisis porque son más expertos que yo en economía y finanzas. Pero sí sé, porque lo veo, lo palpo todos los días, que este presupuesto va a impactar, ya está impactando lo que está pasando, así que este presupuesto lo va a profundizar en la vida cotidiana de las y los argentinos, empeorando el desenvolvimiento de todas las actividades motorizadas directa o indirectamente por el gasto público. La pérdida de la capacidad de movilización de los recursos del Estado no será, como ustedes dicen, reemplazada por los privados. Ya se nota. Lo proclaman quienes ven en el Estado un enemigo del desarrollo, más aún cuando a ello se suma la pérdida del poder adquisitivo del salario y su efecto negativo en la demanda interna. Lo vemos a diario, ustedes también lo ven a diario. Miles de personas se quedan sin empleo, se cierran las fábricas, se cierran los negocios. Bueno, con solo caminar uno se da cuenta de que no estamos por el buen camino, que hay quiebras, que hay locales vacíos. La ciudad de Santa Rosa, donde yo vivo, que es la capital de la provincia de La Pampa y que siempre ha sido una provincia ejemplar, lo sigue siendo porque nosotros no tenemos déficit, realmente caminar por las calles de la ciudad da pena, da mucha pena. Locales vacíos, gente en la calle y sobre todo, ¿sabe qué? Sueños clausurados, sueños clausurados. Yo no soy economista, no le voy a hablar de tantos números, pero le voy a decir que en la Argentina la gente está dejando de soñar por no tener esperanza. Nuestro gobernador anunció en la provincia de La Pampa que este presupuesto va a tener una merma de 11.000 millones que, como ya lo han dicho las compañeras y los colegas que me precedieron en la palabra, afectará a las áreas de salud, infraestructura y educación. Desde el Gobierno Nacional se nos ha pedido inclusive en las reuniones de comisión, un gesto de responsabilidad que no podemos asumir a costa del bienestar de los papianos. Ya lo hicimos en una oportunidad y no nos cumplieron. Y nosotros fuimos los que tuvimos que verdaderamente enfrentar a los pampeanos y a la gente en general. No cumplen con lo que prometen, por eso nosotros tampoco vamos a votar este presupuesto. Los propios supuestos macroeconómicos con el que fue elaborado, ahí encontramos falsas premisas.
Solo a modo de ejemplo, este presupuesto toma como base una inflación para el año venidero del 23% y un dólar de 40,10. No hay que ser demasiado versado en estos temas, y repito, yo no lo soy, para advertir que estas metas no podrán sostenerse a lo largo del año por carecer de un contenido real, a lo que seguramente se añadirá algún despropósito en materia de gestión económica, algo que ya nos tiene bastante acostumbrados el Gobierno nacional. Luego de diversos y falsos pronósticos, nos encontramos con un país sobreendeudado que recurre al Fondo Monetario Internacional, que además de entregarnos excepcionales fondos, nos hace tragar la medicina del ajuste precisamente para garantizar que somos capaces de pagar la demencial deuda contraída en estos 3 años. Recién hablaban de los hijos, hablaban de los nietos. Bueno, ¿qué vamos a hacer con el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos? Es así que entre los aspectos más cuestionables encontramos que ahora prácticamente el 22% del gasto estatal estará destinado al pago de intereses de una deuda pública irresponsablemente contraída. Acá lo que vemos en este presupuesto, que lo único que crece en este país es el ajuste de la deuda, la pobreza, el desempleo, la frustración. Este presupuesto muestra como único crecimiento el de los pagos por la deuda externa. No hay inversión social ni económica, no la hay, no es necesario que los diarios escondan esto, no vemos una inversión. No hay derecho que no se vulnere en los hechos de financiándolo. Este cóctel recesivo que configura este presupuesto se complementa y potencia con el ajuste de las áreas sociales, garantía de derechos, de educación, de cultura, de ciencia, de técnica, y en eso me centraré. En materia educativa, el recorte descontada la inflación es dramático, tanto a nivel general como en particular en lo que se refiere a infraestructura. En mi provincia se prometieron 4 jardines y no se ha construido ninguno en lo que va de este periodo de gobierno. Igual relación cabe al área de cultura, a la que me dediqué durante 18 años, ya que muchos de sus programas sufren importantes caídas o directamente desaparecen. No escapan a esta tendencia las asignaciones para el funcionamiento de las universidades. Quiero denunciar que la Universidad Pampeana, cuyo rector me ha llamado desesperado en los últimos días, ha sido una vez más discriminada. Y me ha llamado desesperado porque con el presupuesto que tiene para el año 2019 no va a alcanzar a pagar los sueldos un mes después de la mitad del año. Tiene un magro incremento del 20%, en tanto la asignación general para el total de las universidades fue del 27%. Es decir, que la casa de estudios de mi provincia, de la que yo soy egresada, recibirá recursos que están muy por debajo del promedio otorgado a las restantes. Con este presupuesto, como ya dije, a duras penas va a poder cubrir los salarios, pero no tiene ni para investigación, no tiene para mejoramiento de la infraestructura. Esto se repite en todas las universidades. Nos lo han dicho varios de los rectores con los que nos hemos juntado, con los que nos hemos reunido, inclusive una que estaba muy preocupada, como es la Universidad de las Artes. Las políticas culturales, entonces, se verán comprometidas con números que bajan en relación al 2018 y otros que no acompañan la inflación. No hay un programa que no se haya tocado y afectado negativamente. Llama la atención que con la importancia que tiene la cultura para el desarrollo de un país, para el desarrollo social, para el desarrollo comunitario, se disminuyan acciones orientadas en tal sentido y otras con un impacto federal, como el desarrollo de las orquestas juveniles, que no solamente tienen que ver con la cultura, también tienen que ver con lo social, con la inclusión, con las niñas, los niños y los adolescentes, el fomento a las ferias y festivales populares. Por dar algún ejemplo, patrimonio está prácticamente sin presupuesto.
Los 500 millones adicionales de diputados que lograron incorporar al proyecto inicial para la cultura sin un detalle de destino específico no modifican este alarmante desarrollo. La cultura, la educación y la ciencia son inversiones a largo plazo que nos fortalecen como ciudadanas y ciudadanos. Son la plataforma desde donde nos proyectamos al futuro y al mundo. Son áreas estratégicas donde no caben las mezquindades de la coyuntura. Si algo aprendí durante los largos años que estuve al frente de la Secretaría de Cultura de mi provincia, es que a la crisis, justamente a una crisis como la que estamos viviendo, hay que enfrentarla con más cultura, con más educación, con más ciencia, con más investigación. Esto es lo que necesita un país también para salir, no solamente una inversión económica, que por supuesto la necesitamos. También necesitamos de cultura, de educación, de ciencia, de investigación. Nos preocupa y nos intranquiliza las prioridades de este gobierno. La degradación de los ministerios fundamentales marca la esencia de este modelo que ustedes están llevando adelante. No invertir en estas áreas tan fundamentales para el desarrollo y la identidad nacional, entender el crecimiento de estos espacios como un gasto, nos dicen del valor y la importancia que este gobierno le confiere a la garantía de derechos. La falta de prioridad por el conocimiento y la investigación es increíble en un mundo como el actual, en donde todos los países desarrollados justamente fortalecen esas áreas para poder crecer, para poder darle valor agregado a su materia prima, entre otras cosas. Señor presidente, en materia de vivienda y obra pública, los pampeanos estábamos acostumbrados a hacer barrios de viviendas de 5.000 viviendas, de 3.000 viviendas. Ahora, este ajuste no nos ha dado más que para un centenar de viviendas en el año. De verdad que estamos preocupados. Estamos preocupados y, como bien lo ha dicho nuestro gobernador, nos sentimos muy discriminados. Con el actual encarecimiento de los materiales y los números de este presupuesto, ya nos preparamos para fortalecer nuestros programas provinciales y, en la medida de las posibilidades, dar respuesta y no abandonar la demanda de la gente. Podría seguir largo rato hablando del empleo público, de cómo se congelan las vacantes, cómo hablan ustedes de los retiros voluntarios, pero la verdad que simplemente digo que estamos atravesando una situación muy complicada con los servicios del gas y la electricidad, que los hogares de las trabajadoras y los trabajadores no pueden pagar. En la Patagonia, más allá de que tenemos una reducción, nosotros estamos atravesando una crisis importantísima con el pago de las tarifas que tienen que ver muchísimo con el clima que siempre atravesamos. Estoy convencida de que los derechos no pueden ser garantizados ni las desigualdades transformadas si no tenemos un presupuesto acorde. Por otra parte, señor presidente, en otro tema trascendental que me preocupa y nos ocupa, la situación de las mujeres en nuestro país. Recién lo hablaba la senadora Nancy González. El gobierno hace mención a la igualdad de género y, como presidenta de la banca de la mujer, le digo que sus políticas agravan cada vez más la situación de las mujeres en todo el país. En el presupuesto que presentó el Poder Ejecutivo muestran avances, entre comillas, en la implementación transversal de la perspectiva de género a partir de la identificación de las políticas específicas por programa y categoría a través de la incorporación de la etiqueta de presupuesto con perspectiva de género. Es una risa, porque tal como lo destaca el equipo latinoamericano de justicia y género, los contextos de austeridad fiscal de por sí vulneran más a las mujeres y por eso no nos alcanza con etiquetar las partidas, aunque sumen a la transparencia. Si bien, como se señaló, a última hora se reforzaron algunas partidas a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, debemos decir que esos refuerzos
meramente compensan los recortes que anteriormente se habían hecho y no son suficientes para compensar, de hecho, el hecho incontrastable que las mujeres en su conjunto se encuentran entre las más afectadas con las políticas de ajuste. No solamente afectadas por las políticas de ajuste, sino porque además no hay políticas públicas para prevenir la violencia, como lo decía recién la senadora preopinante. Tal como lo destaca el estudio del Observatorio de Género del Centro de Economía Política, que analizó la situación económica en lo que va del 2018 y las proyecciones para el 2019 para las más jóvenes, entre los 14 y los 29 años, la tasa de desocupación trepó un 21,5%. Esta institución también señala que el incremento de la pobreza afectó diferencialmente a las mujeres y se va a profundizar mucho más en los próximos meses. Quiero, para ir terminando, reconocer los logros de la bancada de diputados de la provincia de La Pampa, que no les ha resultado disimular que se trata de un presupuesto con un nivel de ajuste que no encuentra precedentes en la Argentina. Pero quiero decirles que nuestros diputados han logrado que en la provincia de La Pampa se pueda tener en el presupuesto el pago de una deuda que desde hace muchos años, justo es decirlo, muchos años, nos están debiendo de nuestra caja de previsión social que no habíamos transferido. Uno de los aspectos también preocupantes de este presupuesto, y lo digo como presidenta de la bicameral de elección del Defensor de la Niña y Adolescente, es la drástica reducción de los montos asignados a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, cuyos programas, después del refuerzo de 900 millones incorporados en diputados, todavía sufrirá un recorte del 37%. Y a esto le tenemos que sumar la salud infantil, la salud integral de la adolescencia, la sanidad escolar, etcétera, etcétera. Me pregunto, todo el esfuerzo que estamos haciendo en la bicameral de elección del Defensor de la Niña y Adolescente, quiero creer que no vas a caer en saco roto, porque son los niños, las niñas y los adolescentes quienes mayores impactos han de sufrir en este presupuesto. Quiero, como le decía recién, rescatar el trabajo de nuestros compañeros diputados pampeanos y su logro respecto del pago de la deuda por déficit de nuestras cajas previsionales no transferidas, de desactivar ese intento de alcanzar con el impuesto a las ganancias a los empleados públicos y también evitar la merma de la adicional por zona patagónica en las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares de las y los residentes en La Pampa. Pero tengo un gran temor, los DNU, porque con estos DNU borran con el codo lo que escribieron con la mano. Para finalizar, como le dije, yo vengo de las letras, no de la economía. Entonces, voy a apelar a Eduardo Galeano, que decía, el lenguaje que dice la verdad es un lenguaje sentipensante y que las mejores personas son aquellas que son capaces de pensar sintiendo y sentir pensando. Cuánto mejor nos iría a las argentinas y a los argentinos si fuéramos todos sentipensantes al momento de definir partidas, marcar prioridades y ser más sensibles. Galeano me dijo, me gusta la gente sentipensante, que no separa la razón del corazón, que siente y piensa a la vez, sin divorciar la cabeza del cuerpo ni la emoción de la razón. No sigamos solo la lógica de la mente, la lógica de los números, sino aproximémonos a la realidad que vive nuestro pueblo, una realidad muy dura, señor presidente, y usted seguramente, porque es un hombre serio, lo sabe. Voy a votar negativamente este presupuesto. Muchas gracias.